¿Te has preguntado qué es lo más valioso que puede poseer el hombre? Algunos podrían pensar, bueno, pues posesiones, claro que sí, un nivel económico, o quizá el lugar donde viven, o quizá el tipo de personas con las cuales se rodean, y la lista pudiera seguir. Pero permíteme compartir contigo algunos versículos del primer libro de la Biblia, Génesis, y hacerte la misma pregunta nuevamente cuando lea estos versículos. Dice Génesis 5:5, y fueron todos los días que vivió Adán 930 años y murió. Génesis 5:27 dice, y fueron pues todos los días de Matusalén 979 años y murió. Más adelante nosotros leemos, y fueron todos los días de Noé 950 años y murió. Y exhaló el espíritu y murió Abraham en buena vejez, anciano y lleno de años. Y exhaló Isaac el espíritu y murió y fue recogido a su pueblo viejo y lleno de días. Y cuando acabó Jacob de dar mandamientos a sus hijos, se encogió sus pies en la cama y expiró. También dice este libro, y murió José a la edad de 110 años, y lo embalsamaron y fue puesto en un ataúd en Egipto. Permíteme hacerte la misma pregunta. ¿Qué es lo más valioso que posee un hombre? ¿Qué es lo más valioso que tú puedes tener en esta vida? Definitivamente, después de leer esta lista, podemos decir que la salvación del alma. La salvación del alma es lo más valioso que cada hombre puede poseer. Y es lo más valioso que estos hombres, por muchos años que vivieron y por muy prominentes que fueron, fue lo que poseyeron. Fue lo más valioso. No se llevaron nada, absolutamente nada con ellos, sino solo una salvación extraordinariamente valiosa. Una salvación que brilla muchísimo más en el momento de enfrentar ese oscuro valle de muerte. La grandeza de la salvación es lo que precisamente Pedro está usando en esta carta para animar a estos hermanos que están siendo afligidos y que están pasando por persecución. Ya les dijo que el Señor los hizo renacer a una esperanza viva, versículo 3. Les recordó que tienen una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos, versículo 4. Afirmó que van a ser guardados por el poder de Dios para que alcancen la salvación de sus almas, versículo número 5. Los animó diciéndoles que esa salvación les provee un gran gozo a pesar de las tribulaciones que ellos están sufriendo, versículo 6. Es un gozo en el Señor tan sublime que no existen palabras para describirlo, versículo 8. Y termina diciéndoles que el fin, el cumplimiento, la meta de su fe es precisamente esa salvación de sus almas, versículo número 9. Ellos están siendo rechazados, despreciados y perseguidos por el mundo que está ciego por el pecado. Pero ellos han sido aceptados, han sido valorados y están siendo protegidos por Dios mediante su fe en Cristo Jesús. No importa lo que suceda en esta vida, tienen asegurado un lugar en gloria en la presencia de Dios por una eternidad. El apóstol Pedro ya expuso la grandeza de su salvación desde el punto de vista de ellos que la están recibiendo. Pero ahora en esta sección analiza esa preciosa salvación desde otro punto de vista, desde otra perspectiva. En lugar de hacerlo desde el punto de vista de los que la reciben, lo hace desde el punto de vista de aquellos que la están proclamando, de los expositores. La salvación es un tema
predominante en las Sagradas Escrituras, y Pedro echa mano de él. No quiere perder la oportunidad de usar este tema para animar a estos hermanos que están pasando por dificultades. Y así como animó a estos hermanos en el pasado, es mi oración que te anime en esta tarde. Yo no sé por lo que tú estás pasando, yo no puedo ver tu corazón, yo solo puedo ver tus rostros, tus sonrisas, pero solo tú y el Señor saben por lo que estás pasando, con lo que estás tú cargando. Pero oro que esta porción te anime como animó a estos hermanos, porque tienes algo valiosísimo y es la salvación de tu alma. Por esa razón, este pasaje te mostrará 3 testimonios sobre la salvación que te animarán a valorarla en gran manera. 3 testimonios acerca de la salvación que te van a animar a valorarla en gran manera. Y es que, hermanos, la salvación es tan grande que los profetas la anunciaron. Es tan grande que los apóstoles dieron su vida predicándola. Y es tan sublime, tan maravillosa, que los ángeles se la pasan contemplándola. Y eso es impresionante. Comencemos estudiando que tu salvación es tan grande que los profetas del Antiguo Testamento vivieron para anunciarla. Seguramente esto te ayudará a apreciar más tu salvación y te animará en el momento de la adversidad. Comencemos viendo que los profetas anunciaron esa salvación en los versículos 10 y 11 de Primera de Pedro capítulo 1. Dice la palabra de nuestro Dios de la siguiente manera: los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. Pedro remonta a los hermanos expatriados del Asia Menor al tiempo del Antiguo Testamento para hablarle acerca de los profetas. Los profetas eran personas llamadas y facultadas por Dios para declarar su voluntad a su pueblo. De hecho, el significado de profetizar es proclamar, predicar, expresar, comunicar el mensaje de Dios. Estos profetas del Antiguo Testamento recibían el mensaje directamente de Dios y lo pasaban a su pueblo. Por lo tanto, como el mensaje venía directamente de Dios, todo lo que ellos decían se cumplía al pie de la letra. El mismo Pedro más tarde diría que en nuestra época, el día de hoy, ya no necesitamos este tipo de profetas porque tenemos las Sagradas Escrituras. Dice segunda de Pedro capítulo 1 versículo 19 que nosotros, hermanos, tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien si estamos atentos a ella, como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Pero Pedro los menciona a estos profetas porque quiere que los hermanos observen cómo veían esos profetas del Antiguo Testamento la salvación que llegaría a ellos. Estos profetas del Antiguo Testamento experimentaron cosas simplemente extraordinarias. Por ejemplo, Dios les hablaba en una manera directa, audible y sin intermediarios. Por ejemplo, le dijo a Moisés: Moisés, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Éxodo capítulo 3. Le dijo a Isaías, dice Isaías: oí la voz del Señor y me decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Isaías dice: envíame a mí. Isaías capítulo 6. Le dijo a Daniel: Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Daniel capítulo 9. Hermano, imagínate escuchar la voz del Todopoderoso, del Creador del cielo y de la tierra, del Rey de reyes, Señor de señores. Eso era impresionante, increíble.
Es algo que no nos podemos imaginar. Y estos profetas del Antiguo Testamento tuvieron ese privilegio. Estos hombres fueron testigos de cosas espectaculares. Por ejemplo, Moisés vio esa extraordinaria escena donde el mar Rojo se divide en dos y ellos pasan en seco. Después se cierra el mar Rojo donde muere el ejército de Faraón. Éxodo capítulo 14. ¿Qué tal Ezequiel? Ezequiel tuvo la impresionante visión del valle de los huesos secos, que estaban secos en gran manera y después revivieron. Tuvieron vida. Ezequiel capítulo 37. Ellos fueron testigos de fuego que descendió del cielo en el monte Carmelo, Primera de Reyes 18. Impresionante lo que vio Elías en ese día. Estos profetas recibieron revelación profética impresionante que después se cumplió. Por ejemplo, Daniel 10:7 dice esto: y solo yo, Daniel, vi aquella visión, y no la vieron los hombres que estaban conmigo, sino que se apoderó de ellos un gran temor y huyeron y se escondieron. Eso debió haber sido impresionante. Y pudiéramos seguir sacando más y más ejemplos. Hay una gran cantidad de cosas que vieron estos profetas del Antiguo Testamento. Pero a pesar de todas esas cosas que experimentaron, todo eso que vieron, había un tema en particular que les fascinaba, que les cautivaba, que captaba su atención. Y ese es el tema de la salvación que vendría por medio del Mesías prometido. Pedro les dice a sus lectores que esos profetas profetizaron de esa gloriosa salvación que ahora ellos estaban disfrutando. Y describe su gran interés de esta manera: inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. Versículo 10. Pedro describe su fascinación de estos profetas por la salvación con dos verbos. No pudo hacerlo con un solo verbo. Dice que ellos inquirieron. Es decir, ellos estudiaron con mucho empeño, con mucho interés, muy diligentemente. Pero también dice que ellos diligentemente indagaron, es decir, investigaron detalladamente cada elemento de esa salvación que vendría por medio del Mesías. Ellos tenían mucho interés en comprender la magnitud de esa salvación. Ellos leían sus escritos y sabían que vendría una gran salvación, pero no tenían todos los detalles que ahora nosotros tenemos en las Sagradas Escrituras. Para ellos era algo increíble pensar acerca de esta salvación que se extendería más allá de Israel y alcanzaría a un mundo gentil. ¿Cómo iba a ser posible eso? Seguramente Isaías fue uno de estos profetas interesados en esta salvación al estudiar sus propios escritos. Por ejemplo, dice Isaías 45:22: mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Para Isaías esto ha de haber sido algo simplemente impresionante. Ellos sabían que Dios siempre se ha interesado en salvar. De hecho, ya salvaba a extranjeros como Ruth la Moabita, o Rahab la cananea, o Naam el sirio y otros más. Pero ellos querían saber cómo sería esa redención a través de la misericordia de ese Mesías que se haría presente, que se encarnaría. ¿Cómo iba a ser esto? Estos hombres fueron salvos, pero deseaban ver el cumplimiento de la persona de ese Mesías que se había prometido. Es más, dice Mateo capítulo 13, versículo 7, porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que ustedes ven y no lo vieron. Y deseaban oír lo que ustedes oyen y no lo oyeron. Por eso, estos hermanos de Asia Menor
eran más afortunados que los mismos profetas del Antiguo Testamento, porque ellos tenían acceso a esta revelación de la persona de Cristo Jesús, porque los profetas no tuvieron todos estos detalles. La salvación fue un tema de intenso estudio y dedicación para estos profetas del Antiguo Testamento. Era algo que les fascinaba. Dice este versículo 11, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos. Ellos no solo inquirieron diligentemente, indagaron. Pedro dice que ellos también escudriñaron. Es decir, investigaron profundamente con el anhelo de obtener cada detalle acerca de ese Mesías prometido. Había dos cosas principalmente que ellos querían saber, y es la persona del Salvador y el tiempo de su venida. ¿Cuándo iba a llegar? Era intrigante para estos profetas la persona del Mesías, porque se describe como juez, como profeta, como sacerdote, como rey. ¿Cómo iba a ser esto? Pero a la vez, miren lo que dicen las Sagradas Escrituras, profetizaban que viviría un gran sufrimiento. ¿Cómo? ¿Va a ser juez, profeta, sacerdote, rey y va a sufrir? ¿Cómo es posible esto? Y no solo esto, triunfaría y daría como resultado todos esos sufrimientos una gloria que vendría detrás de ese sufrimiento. ¿Cómo va a sufrir y ese sufrimiento dará una gloria venidera? Ellos no lo comprendían, no tenían todos los detalles que nosotros tenemos. Todo esto les intrigaba, les cautivaba, les impulsaba a estudiar más detalladamente cada elemento de ese Salvador. Los lectores de Pedro eran muy afortunados porque ahora comprendían todo lo que había sucedido. Ahora podían ver toda la fotografía en la persona de Cristo Jesús. El Señor Jesucristo murió en la cruz del Calvario, derramó su sangre, fue sepultado y resucitó al tercer día, y ahora intercedía por estos hermanos que estaban en persecución. Ellos podían ver todo esto. El texto dice que también ellos deseaban saber el tiempo cuando todo esto iba a suceder. Para estos profetas, saber la fecha del cumplimiento de estas profecías merecía invertir su tiempo. En resumen, Pedro les está diciendo a estos hermanos que están pasando por el rechazo, por el desprecio del mundo, que Dios les ha dado algo sumamente valioso, que desde la época de estos profetas se ha estado proclamando y ha causado mucho interés, y eso es su salvación. La salvación de sus almas, que está garantizada y que nada ni nadie se las podía quitar, y que ellos gozarían en la presencia de Dios toda una eternidad. Queridos hermanos, si los profetas que vieron, escucharon, experimentaron cosas impresionantes, nunca dejaron de fascinarse con la salvación de sus almas y por eso dedicaron su tiempo y sus esfuerzos a estudiarla, ¿no debería de fascinarnos a nosotros? ¿No deberíamos de estar impactados con lo que es la salvación? Solo piensa en esto. ¿Cómo es posible que Dios, el Dios todopoderoso que hizo los cielos y la tierra, el 3 veces santo, el Rey de reyes y Señor de señores, salvó a este insignificante pecador? ¿Cómo es posible que volteó a verte a ti, a verme a mí? Eso debería de cautivarnos, debería de animarnos día con día. Y no solo eso, nos promete una morada eterna con Él para disfrutar de su compañía por toda una eternidad. Eso debería de ser motivo de gozo, de ánimo
en medio de la tribulación, en medio de tu situación. No importa por lo que pases en esta vida, tienes una herencia en los cielos, y eso animó a estos hermanos expatriados del Asia Menor. ¿Cuánto tiempo vas a vivir? ¿100, 110 años? Como leímos en Génesis. ¿Qué es lo más valioso que puedes poseer? ¿Qué es lo más valioso que puede tener un hombre? Definitivamente la salvación de su alma. Y para estos profetas era lo más valioso, la salvación de su alma. Bueno, ya vimos que tu salvación es tan grande que los profetas del Antiguo Testamento vivieron para estudiarla y para anunciarla. Ahora veamos que tu salvación es tan valiosa que los apóstoles dieron su vida para predicarla. Seguramente esto te ayudará a apreciar más esa salvación que Dios te ha dado y te animará en esos momentos de adversidad. Y este será nuestro segundo punto. Los apóstoles dieron su vida predicando de esta maravillosa y preciosa salvación. Mira el versículo número 12, lo que dice: a estos, es decir, a los profetas, se les reveló que no para ellos, sino para nosotros administraban las cosas que ahora son anunciadas. Ahora Pedro los anima y les está diciendo que sí, ustedes están pasando por tribulación, pero ustedes son muy afortunados. Los profetas solo fueron administradores de las cosas que ahora ustedes pueden apreciar y comprender. Ellos tienen un privilegio que ni los profetas del Antiguo Testamento tuvieron, porque ellos miraban la salvación a futuro, la veían desde lejos, pero ahora este pueblo la podía ver de cerca. Todos estos santos del Antiguo Testamento miraban esas glorias de la salvación desde lejos, desde lejos. Por eso dice Hebreos 11:13 lo siguiente: conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos en esta tierra. Pero estos hermanos despreciados, perseguidos, pueden comprender las cosas predicadas por los apóstoles. Ahora todo es claro para estos hermanos expatriados. Ahora pueden comprender mucho mejor el plan de Dios que los profetas no pudieron comprender. Mira lo que dice este versículo 12. Se le pone nombre. A estos se les reveló que no para sí mismos, no para ellos, sino para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas, por lo que os ha predicado el Evangelio. Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo. Ahora Pedro toma toda esta información y la resume en una sola palabra. ¿Cuál es esa palabra? Evangelio. Evangelio. El Evangelio contiene el plan de redención de Dios para salvar a los pecadores. Y eso, hermanos, es simplemente poderoso, poderoso. Pablo describe de una manera majestuosa el Evangelio. Él dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que en él cree. Romanos 1:16. El Evangelio, hermanos, es tan poderoso que salva y es comparado con el poder creativo de Dios descrito en Génesis. Dice 2 de Corintios 4:6 lo siguiente. Miren cómo se describe el Evangelio. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo.
Ese poder del Evangelio para salvar es comparado con el poder de la creación de Génesis. El mismo poder que hizo desaparecer la oscuridad instantáneamente en la creación por medio de la luz, es el mismo poder que hace que el ciego espiritual pueda ver, pueda tener salvación de su alma. El Evangelio es tan poderoso que recibe un título usado para el Señor Jesucristo. Dice 1 Corintios 1:23 lo siguiente: pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, pero para los gentiles locura, mas para los llamados así judíos como griegos, Cristo poder de Dios. Y ese es el mismo título, no me avergüenzo del Evangelio, que es poder de Dios. ¿Poder de quién? Poder de Dios. Es poderoso el Evangelio. Estos hermanos que están siendo afligidos en diversas pruebas pueden consolarse porque son muy afortunados. Han escuchado el mensaje poderoso por el cual los apóstoles dieron su vida, y ese mensaje tiene nombre y se llama Evangelio. Evangelio. Ese mensaje es tan poderoso que da vida eterna al muerto espiritual, y ellos son muy afortunados de haberlo escuchado. Los apóstoles dieron su vida predicando el glorioso Evangelio que provee salvación a los perdidos. Si no valiera la pena, estos hombres no hubieran dado su vida por él. Déjame darte una lista de algunos de ellos y cómo murieron. Pedro, precisamente Pedro, el autor de esta carta, murió crucificado en Roma de cabeza porque dijo que no era digno de morir como su Señor. Andrés, hermano de Pedro, murió crucificado en una cruz en forma de X en Grecia, después de predicar por días a los que iban a verlo mientras él estaba agonizando. Santiago, hijo de Zebedeo, fue decapitado por orden de Herodes Agripa en Jerusalén. Juan, el hermano de Santiago, no fue martirizado, pero fue expatriado en la isla de Patmos. Ahí murió, y ahí fue donde escribió el libro de Apocalipsis. ¿Qué tal Felipe? Felipe murió en Hierápolis, Asia Menor, crucificado y azotado por predicar a Cristo Jesús. Bartolomé, quien predicó en India y en Armenia, según la tradición, fue desollado vivo y decapitado. Tomás predicó en la India, donde fue traspasado por una lanza mientras él estaba orando. Mateo, el publicano, se dice que fue apuñalado con una espada en Etiopía. Pablo murió decapitado en Roma bajo Nerón. Como era ciudadano romano, no fue crucificado. ¿Te fijas? El Evangelio es poderoso. La salvación es tan grandiosa que a estos hombres no les importó morir. Por eso estuvieron dispuestos a dar su vida, porque sabían que tenían algo sumamente más valioso que cualquier cosa que pudieran poseer en esta tierra: una gloriosa salvación en Cristo Jesús. Y que no había mejor manera de dar su vida, de derramar su vida, que proclamando ese glorioso evangelio de Cristo Jesús. Por esa razón, el pastor de los años 60, Richard Baxter, dice lo siguiente: salvar un alma habrá hecho más que si hubiera salvado 1000 cuerpos de la muerte, porque una alma es eterna. Y tiene mucha razón. Estos hombres vieron el cumplimiento de esa salvación que anunciaron los profetas del Antiguo Testamento. Ellos fueron testigos del poder de la predicación del Evangelio. Observaron una gran cantidad de vidas cambiadas, transformadas, consagradas a Cristo Jesús. Por esa razón dieron sus vidas proclamando este glorioso mensaje de salvación para aquellos que están muertos espiritualmente, porque como decía Baxter, un alma
Un alma no tiene precio. Piensa por un momento conmigo, ¿cuál es el problema más grande que pudieras tener, querido hermano, querido amigo? ¿Qué es a lo peor que te puedes enfrentar en esta vida? ¿Perder tu trabajo? ¿Tener que hacer un cambio drástico en tu vida? ¿Tener un conflicto con alguien? ¿Qué es lo más complicado por lo cual pudieras pasar en esta vida? ¿Qué tal si de pronto te dijeran que solo tienes 2 horas de vida? Te aseguro que ese problema que pasó por tu mente ya no se ve tan grande. Ahora se ve pequeño, muy pequeño. Por esa razón, hermanos, por esa razón estos hombres dedicaron su vida a la predicación del Evangelio de Cristo Jesús para salvar lo más precioso y lo más valioso que tú y yo podemos tener, que es el alma, porque el alma es inmortal. Permíteme preguntarte, ¿y tú para qué estás dedicando tu vida? ¿En qué estás invirtiendo tu tiempo? ¿Realmente vale la pena? ¿Es algo que tendrá implicaciones eternas? Aprende de estos hombres, invierte en la salvación del alma, porque el alma es inmortal. ¿Qué es lo más valioso que puedes poseer? ¿Qué es lo más valioso que puede poseer el hombre? Como vimos, para estos hombres, la salvación de su alma, la salvación de su alma. Bueno, pues ya vimos que tu salvación es tan grande que los profetas la anunciaron, los apóstoles dieron su vida predicándola. Ahora veamos que tu salvación es tan valiosa que increíblemente, impresionantemente, los ángeles se la pasan contemplándola. Seguramente esto te ayudará a apreciar más tu salvación y te animará en esos momentos de dificultad. Y este será nuestro tercer punto. No sé si lo sepas, pero los ángeles contemplan la salvación. Mira lo que dice el final de este versículo 12. Cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Pedro ahora les dice a estos hermanos que están en diversas pruebas, que poseen algo que los ángeles admiran. En esta corta frase, Pedro les dice una gran cantidad de información a estos hermanos para animarlos. Pedro usa la palabra cosas, y cuando él usa esa palabra cosas, está tratando de resumir todo lo que ha dicho anteriormente. La salvación ha sido revelada por los profetas, predicada por los apóstoles, aplicada a los creyentes. Por eso ellos quieren saber cada característica de esa gloriosa salvación. Por ejemplo, vemos que el hombre no la puede ganar por sus méritos, es solo por la gracia, por medio de la fe, y eso le llama la atención a los ángeles. ¿Cómo es posible que Dios le provee eternamente salvación a estos pecadores hostiles contra Él? Si no la merecen, ¿cómo es posible? Eso llama la atención. También ellos pueden apreciar que es poderosa porque puede transformar el corazón del más vil pecador. Además contiene un proceso completo de redención porque se provee la justificación, la santificación y un día la glorificación. Ellos ven que también esa salvación provee fortaleza suficiente para tener gozo en medio de las tribulaciones de la vida, como vimos en el versículo 6. La salvación le da a las personas una gran esperanza en su peregrinar a través de esta tierra. Y es que los ángeles nunca, absolutamente nunca podrán experimentar el regalo de la salvación que tú y yo tenemos el privilegio y el honor de experimentar. Aquellos ángeles que se rebelaron contra Dios nunca van a recibir un perdón divino a causa de ese pecado.
Pero el hombre sí puede recibir ese perdón por medio del evangelio de Cristo Jesús, y esto es impresionante para ellos. Por esa razón los ángeles tienen una gran fiesta en los cielos, una gran celebración cuando Dios le otorga esa salvación al pecador. Dice Lucas capítulo 15 versículo 7 lo siguiente: os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Y dice el versículo 10, así os digo que hay gozo delante de ¿quiénes? De los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. A ellos les llama la atención cada elemento que compone la salvación que Dios le otorga a este pecador por medio de Cristo Jesús. Pedro usa una combinación de palabras interesantes para mostrarnos el interés de los ángeles en la salvación. Pedro dice que anhelan mirar. La palabra anhelar indica una fuerte pasión, no es una mera curiosidad vana, una curiosidad superficial, no, habla de una pasión, un fuerte deseo. Los ángeles tienen un fuerte deseo de mirar, dice este texto, pero no es una vista casual o superficial. El diccionario define esta palabra mirar como estirar la cabeza, como esforzarse para ver lo que está sucediendo. Estos ángeles se esfuerzan para ver lo que está sucediendo a través de la salvación. Pedro les está diciendo a estos hermanos que su salvación es tan grandiosa que ha captado el interés de los mismos ángeles. Estas palabras son impresionantes, hermanos, son increíbles, difíciles de creer, porque piensa en lo que han visto los ángeles, de lo que ellos han sido testigos. Por ejemplo, la Biblia nos dice en Job 38 que estuvieron alabando a Dios durante la creación. Gálatas 3:19 nos dice que fueron testigos de cuando la ley fue entregada a Moisés en el monte Sinaí. También en Lucas capítulo 2 nosotros leemos que ellos estuvieron alabando cuando el Señor Jesucristo se hizo hombre. Dice Hechos capítulo 1 que ellos estuvieron presentes cuando el Señor Jesucristo ascendió a los cielos. Ellos han presenciado la creación, el poder de Dios, la gloria de Dios. Y aún así, siguen contemplando con asombro cuando un pecador recibe el regalo de la salvación. Esto es algo impresionante, increíble. Pedro les dice a estos hermanos en aflicción que ellos son básicamente un espectáculo para los ángeles. Dice Primera de Corintios capítulo 4 versículo 9 lo siguiente. Mira lo que dice: porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles como postreros, como a sentenciados a muerte, pues hemos llegado a ser espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. Los ángeles están constantemente también aprendiendo de la salvación a través de la iglesia. Están observando la iglesia de Cristo Jesús. Dice Efesios capítulo 3 versículo 10 lo siguiente: para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia. ¿A quién se le enseña de la sabiduría de Dios por medio de la iglesia? ¿A quién? Sigamos leyendo. A los principados y potestades en los lugares celestiales. A pesar de que ellos anunciaron la venida del Salvador, lo ministraron, estuvieron en su muerte y en su ascensión,
Pedro les dice a estos hermanos que ellos, los ángeles, siguen aprendiendo y regocijándose por medio de la salvación y por medio de la iglesia de Cristo Jesús. ¿Te fijas? Nunca desperdicies la hermosa oportunidad de congregarte con el pueblo de Dios. Quizá estos hermanos muchas veces se preguntaron si valía la pena esta tribulación, perderlo todo, aún su vida por Cristo Jesús. Y Pedro con estos versículos les contesta con un enfático sí. Claro que sí, vale la pena dar nuestra vida por Cristo Jesús porque hemos recibido algo sumamente valioso que es la salvación de nuestra alma, la cual ha sido tema de las Sagradas Escrituras desde Génesis hasta Apocalipsis, anunciada por los profetas, predicada por los apóstoles y admirada por los mismos ángeles. En estos momentos, estos hermanos de los cuales estamos leyendo del Asia Menor ya están disfrutando en gloria de esa preciosa y valiosa salvación de la cual ahora a nosotros nos toca leer. Por esa razón el puritano Thomas Watson solía decir: oh, cuán preciosa debe de ser el alma que el cielo y el infierno están en guerra por ella. Cuán preciosa y valiosa debe de ser el alma que el cielo y el infierno están en guerra por ella. Hermano, no dejes de apreciar tu salvación. Es tan valiosa que aún los mismos ángeles del cielo la contemplan con gozo. Tienes algo sumamente valioso en tus manos que nada ni nadie te lo podrá quitar. Valórala viviendo por aquel que te la ha otorgado, por Cristo Jesús. Esa es una forma excelente de vaciar la vida. Termino con esto. A mediados de los años 1860, cerca del río Orange, que ahora es Sudáfrica, un joven de aproximadamente 15 años estaba jugando en un arroyo con unas piedrecitas, cuando de repente vio una piedrecita blanca que le llamó la atención porque brillaba cuando le daba el sol. Él puso esa piedrecita blanca junto con otras rocas que había recogido mientras él estaba jugando con otros muchachos. Cuando llegó a casa se lo enseñó a su madre y su madre no le dio mayor importancia, pero el vecino vio esa piedrecita y la limpió y, sorprendido por su brillo, se la entregó a un comerciante ambulante. El vendedor ambulante, dudando de su valor, la llevó a varios comerciantes hasta que llegó con un geólogo, quien era el doctor William Guibon, quien dijo que no se trataba de una piedrecilla común y corriente, sino del primer diamante descubierto en Sudáfrica. Ese hallazgo marcó el inicio de la fiebre de diamantes en Kennedy, una región que rápidamente, como podrás imaginarte, se transformó por completo. Hermano, no cometamos el mismo error de este joven, de su madre, del vecino y del comerciante. No cometamos ese error. Dice Primera de Pedro capítulo 1 versículos del 10 al 12 que tu salvación es tan valiosa que el Espíritu Santo obró para que los profetas vivieran escudriñándola y anunciándola, para que los apóstoles dieran su vida predicándola y los ángeles no dejen de admirarla. No cometas el error de tratar tu salvación como si fuera simplemente una piedrecilla más, una cosa más en tu vida. No cometas el error de tratar tu salvación de esa manera, porque tiene más valor que un banco completo de diamantes. Por eso dijo el Señor Jesucristo en Mateo 16:26, porque ¿qué le aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma?
en medio de la adversidad, en medio de la tribulación, en medio de la oposición, recuerda lo siguiente: aunque el mundo te rechace, Dios te ha recibido y te ha preparado una herencia gloriosa con Él. Y eso nadie, absolutamente nadie, hermano, te lo puede quitar. Vamos a orar. Amado Señor y Dios y Padre Celestial, qué alentador es estudiar esta porción de las Escrituras. Ciertamente, a veces la vida se torna tan compleja, Señor, y se nos olvida lo que realmente usted nos ha dado. Una salvación gloriosa por medio de Cristo Jesús. Que no se nos olvide, Señor, que aquí simplemente estamos de paso, que este mundo no es el cielo, que este mundo no es nuestro hogar. Aquí nunca tendremos una paz completa, porque solo la tendremos cuando estemos en la presencia del Príncipe de Paz. Mientras tanto, Señor, que no se nos olvide quién es usted, que no se nos olvide en quién hemos creído y que es poderoso. Pido por aquellos que están pasando por dificultad, que usted les anime, Señor, que ellos recuerden todas estas verdades bíblicas y que tenemos herencia en los cielos. Por eso terminamos este tiempo dándole a usted toda la honra y toda la gloria, porque solo usted es digno. Oramos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén.